¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra, bienvenidos a Game Over. Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón. Tu equipo a confiar y ese pase lanzar. No deja que la suerte entre en el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Si lo intentas, todo puedes, nada te va a detener. Un equipo especial que no duda en jugar, dando todo en el campo hasta la copa ganar. En mi alma está un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Todo puedes, nada te va a detener. Por cierto, mi gente, acaba de llegar el correo informativo del mantenimiento hoy por la tarde a las 6, horario de México. ¿Qué nos trae esta nueva actualización? Nos trae nuevos agregados. Segundo, nuevos jugadores serán incluidos en el pool de cartas y tendremos por fin, de acuerdo a esto, nuevos directores técnicos. Esperemos que ya traigan por fin nuevas formaciones. Quiero formación 4-2-4. Me hace falta, la verdad, esa formación. Y lo más esperado por todos, por fin tenemos nuevos personajes que son Ramón Victorino en la delantera. Y en el medio campo tenemos a el Cid Pierre. Por fin están aquí. Por fin está Ramón Victorino y el Cid. Mucha gente está esperando ya a Juan Díaz. Espero que tengan sus valecitos dorados. Algo me dice que Ramón Victorino va a venir con vales rojitos y el Cid va a venir con dorados. Es mi apreciación, es lo que yo pienso que va a ocurrir y es como pienso que lo van a manejar. No significa que sea verdad. Aún no tengo nada que lo compruebe, pero estos personajes aparecerán el día 13. O sea, hoy en la tarde los cargan y el 13 los habilitan la próxima semana. Y por último tenemos una optimización del pack de lenguajes. Y bueno, es todo lo que tendrá la actualización. Nos van a regalar una compensación de 400 balones dorados. El tiempo de... ¡Ay, santa madre de Dios! El tiempo de duración del evento, o más bien del mantenimiento, será de 8 a 12 horas UTC más 8, o sea 4 horas. Significa que aquí en México estará caído el servicio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. 4 horas. Debe ser una actualización bastante grande, pero bueno, esperemos a ver qué agregados ponen, esperemos a ver qué nuevos modos de juego. Ojalá nos hagan caso y ya pongan un modo para obtener balones plateados. Se necesita eso. Urge un modo para obtener balones plateados ya, por el amor de Dios. A pedido de mi suscriptor Kevin Lima 7359, traemos la build para Gino en PvP. Bueno, vamos a darles mejor la construcción de Gino en general. Por otro lado, en Facebook me pidieron la construcción de Hanji Urabe para subirlo a SS. Vamos allá y veamos cómo construir a cada personaje. Empecemos por Gino. En detalles, si bien se dan cuenta,
Yo tengo blocaje con una A, previsión con A más, resistencia un poco bajo, fuerza igualmente, técnica en C, velocidad en B y energía en F+. Una recapitulación rápida de sus habilidades. La recepción enfocada. Dice, la vasta experiencia de Hernández en los partidos le permite manejar con destreza los tiros en todas direcciones. Un bloqueo normal. Su habilidad especial, la cual es esta. Se avienta con la manita y detiene el balón. Defensa supersensorial. Brazo derecho dorado, que dice, el brazo derecho fortalecido de Hernández le proporciona un aumento adicional al enfrentarse a tiros dirigidos al lado derecho de la portería. Eso significa que si el balón va hacia la derecha, va a tener más posibilidades de detenerlo y obtener menos daño. Puño vigilante, ¿cuál es? Es este. Lo detiene y hace un pase que llega casi hasta la otra portería. ¿Cuál es el problema con este? Que muy rara vez lo va a utilizar, a menos que el pase volado que realice el rival caiga muy cerca de la portería. Entonces ahí sí es cuando hace este ataque y lo detiene y bueno, realiza el pase, el contraataque. Algo parecido a lo que hace Benji, en la cual brinca, detiene el balón y tira al rival con un empujón en el aire. Y tenemos su otra habilidad especial, en la cual levanta la manita derecha y detiene los balones, la cual es bloqueo del rey. Su otra habilidad especial. Si se fijan, yo lo tengo en S. Todavía me falta subirlo, ya casi tengo subida recepción enfocada, bloqueo del rey y puño de vigilante, la cual todavía me faltan 3. Significa que me faltan 5 botitas o 5 medallas, fragmentos, tarjetitas. Pero bueno, casi está a full el super portero. Nivel 50, obviamente recuerden subirlo para poder utilizar al máximo sus habilidades. La habilidad que utiliza es resistencia, pertenece al rol de resistencia. Ahora vamos con lo importante, sus tácticas. Obviamente solamente podemos utilizar lo que es salvada divina y visión anticipada. Sin embargo, aquí es la parte en la cual ustedes pueden jugar, porque no solamente pueden ponerle lo que es la montañita, que es resistencia, sino también pueden ponerle técnica. Ahora, veamos. Aquí en blocaje, tienen que, tal como deben saber, para poder subir a doble S, necesitan que tenga las 4 habilidades cada tarjeta y pertenecer al mismo pool, como en este caso es energía. Aquí en mi caso no he podido encontrar una de salvada divina que tenga las 4. Aquí en este caso, en el cual no tienen las 4 habilidades, necesitan los manuales para poder resetear esas habilidades, como por ejemplo salto y pase largo, que no me funcionan. Así como también necesitan las insignias para ir subiendo esas habilidades secundarias. Recuerden, cada habilidad secundaria se puede aumentar una vez, de acuerdo a lo que vimos con el video de ayer. Se puede aumentar una vez y no es acumulable, o por lo menos da la apariencia de no ser acumulable, cada aumento con las insignias. Aquí por ejemplo en visión anticipada, si se fijan, ya lo tengo con las 4 habilidades necesarias para este personaje. Ya tengo previsión, velocidad y resistencia y blocaje. Aquí en este caso podríamos cambiar en su momento por resistencia si tuviéramos el manual adecuado.
Recuerden, con Gino pueden manejarlo con maestro de técnicas o indestructible, que es resistencia, porque pertenece al círculo de resistencia. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo pase largo, el cual me sobra. ¿Qué necesito? Un manual para cambiarlo por blocaje, por resistencia o por alguna otra habilidad, otro atributo que me sea útil para poner las 4 habilidades listas para este personaje. Una vez que lo suban a full con todas sus skills maximizadas y tengan sus 3 tarjetas, cada una con los 4 atributos al máximo, su personaje va a subir a SS. En mi caso, yo lo tengo con 12.405 de poder de ataque y realmente ya hace muchísimas paradas, muchísimos atajos a la gran mayoría de los tiros. Incluso el tiro de Oliver, que se supone que es el más poderoso, simplemente ya no le hace tanto daño. Recuerden subirlo, en especial suban lo que es resistencia para que pueda detener con mayor facilidad los balones, ¿sale? Algo que olvidé mencionarles es que cada saque de portería que realiza Gino Hernández les carga una capa de fuerza estratégica. Recuerden, las capas de fuerza estratégica sirven para aumentar la potencia de los disparos. Ahora vamos con Hanji Urabe, que también me están pidiendo su build para PvP. Yo lo tengo aquí con protección en B+, pase largo en B, robo en C, bloqueo en A+, y resistencia en A+. Sus habilidades están completamente masheadas al máximo. Robo decisivo, ¿cuál es? Es el empujón que atraviesa al rival y le quita el balón. Intercepción feroz, ¿cuál es? Es esta habilidad en la cual tiran, mete el pie y ataja los balones. Esta habilidad funciona muy bien contra personajes como Matsuyama, que su tiro es un tiro bajo. Entonces tienes mayor posibilidad de detener esos tiros de larga distancia. Ahora, contra tiros como por ejemplo el huracán en el cielo, no sirve. Contra tiros como el tiro del tigre de Steve, sí sirve. Ahí sí lo detiene porque es un tiro bajo y recto. Contra tiro del águila de Oliver, tienes que estar cerca del personaje para que por aquí dispara y lo pueda detener. Si está separado de él a unos 3 metros más o menos, el tiro pasará por arriba del personaje. Entonces recuerden eso, deben estar cerca para poder detenerlo. Ahora, el pase cuarteto. Este es un pase que puede realizar antes de la media cancha. ¿Cuál es la ventaja de este pase? Que se puede realizar 5 veces para aumentar 5 capas de fuerza estratégica. Mientras vean la animación doradita mientras se va pasando el balón, significa que están obteniendo capas de fuerza estratégica. ¿Para qué nos sirven esas capas de fuerza estratégica? Nos sirven para poder cargar más fuerza en nuestros disparos a portería. Igual, el pase largo persistente obtiene también una capa de fuerza estratégica. El problema con este es que obviamente nada más es una capa por ser un pase largo, comparado con el pase corto que lo puedes ejecutar 5 veces. Y bueno, tenemos su pasiva. Y ahora vamos, obviamente, entrenamiento al nivel 50. Y vamos con sus cartitas.
Aquí yo lo tengo con un poder de 17.319. Fíjense que ese poder es subjetivo para obtener la calificación S, porque por ejemplo tengo a Makoto Soda, el normal, con 17.400 y ya es S. Entonces no entiendo muy bien. Tengo personajes como por ejemplo a Oliver ya con 17.800 y está en S+. No ha llegado todavía, entonces no entiendo muy bien ahí cómo está el asunto. ¿A qué puntaje debes de llegar exactamente? Sé que arriba de los 18 a fuerza obtienes ya la S, pero hay personajes que tienen menos y están en S. Entonces está curioso ahí el caso. Pero bueno, continuemos. Aquí tengo la carta de bloqueo clave. Esta, si se fijan, ya tiene las 4 habilidades, los 4 atributos ya están en verdes. En amarillo el que cambié y subí. Ahora sigamos con el siguiente, que es guardar la posesión del balón. Igualmente aquí me hace falta cambiar esta de entrada y utilizaré algún manual en cuanto lo tenga para realizar el cambio. Estos dos están bajo el rubro de energía. Estos sí están en concordancia. Aquí tenemos a Indestructible, porque recuerden que Hanji Urabe está en el círculo de Indestructible o la montañita amarilla. Si se fijan, igualmente ya tiene las cuatro habilidades, tiene las 4 habilidades, las 4 skills ya son verde. Significa que están completamente en concordancia con nuestro jugador. Sin embargo, lo tengo en nivel 11. Todavía no están maximizadas todas las habilidades a nivel 12. En cuanto estén maximizadas, yo creo que ya subirá a S+. Sin embargo, hay otra situación. Este pertenece al rubro de salto. ¿Por qué? Porque no he encontrado una habilidad de Indestructible que me dé las cuatro atributos, pero que sea de energía. Si estuviera las 4 con energía, entonces me darían ya los 2 atributos de energía, en el cual sube el 15% y en el otro sube el 18%. Sin embargo, les recuerdo, a veces poner cartas de diferente rubro da mejores beneficios que las 3 estén dentro del mismo rubro, en este caso de energía. Esta me da más fuerza, me da más poder, y aunque no llega al S, pero obtengo mejores beneficios que si le pongo, por ejemplo, una carta de resistencia que no tiene los 4 atributos activos. Aunque me activaría el de sube la energía en un 18%, pero me bajaría en bloqueo, me bajaría en robo y me bajaría en pase largo. Entonces, les vuelvo a repetir, es importante que chequen también qué opciones tienen para poder ir subiendo sus personajes. Las cartas se las dan, ya saben, en el evento de cartas estratégicas, y van a tener que jugar demasiado para tratar de conseguir las cartas activas necesarias. Recuerden que es cuestión de suerte, y si tienen manuales será muchísimo más fácil que los puedan conseguir esos atributos, ¿sale? Entonces, así está la cuestión, mi gente. Y mi gente, hasta aquí llegamos. ¡Ay, no es cierto! Falta algo más. Aquí en Juego de Estrellas, en el PvP de Juego de Estrellas, les muestro. Yo ya tengo maximizado a mi porterito con 50-50. ¿Cómo o qué habilidades fueron las que activé? Les muestro. Todas, pero ninguna llega al máximo. Todas, para tener un equilibrio y que todas funcionen correctamente, las puse en un 10, 10, 10, 10. Recuerden que nada más son 50 puntos los que pueden activar.
Entonces, ¿qué fue lo que hice? 10, 10, 10, 10. Con esto el personaje se ha vuelto una completa muralla. Con esto el personaje no deja pasar ni un solo tiro y recupera la energía rápidamente. Entonces, mi gente, yo les recomiendo que sus personajes así los carguen 10, 10, 10, 10, 10 cada uno, para que puedan obtener mejores beneficios y estén más balanceados. Porque recuerden que las pasivas también dan muchos beneficios. Mucha gente, por ejemplo, se va a cargar con todo el tiro del halcón de Oliver, pero se les olvida subirle protección, se les olvida subirle regate. Entonces, al primer toquecito del aire, pierden el balón. Aquí con este plantel, así 10, 10, 10, 10, 10, van a tener un personaje equilibrado, van a tener un personaje con todo igualado para que pueda tener un mejor rendimiento en los partidos. Ahora sí, mi gente, hasta aquí llegamos con este pequeño tutorial sobre cómo construir a Gino Hernández y Hanji Urabe, pedido precisamente por nuestros suscriptores. Y nuevamente, mi gente, les agradezco a todos aquellos que se han suscrito, me están siguiendo y no se pierden ninguno de nuestros contenidos, porque realmente nos está ayudando muchísimo a subir como canal y traerles mejor contenido y más variado. Estamos ya en 333 suscriptores. Para mí es una noticia muy agradable de ver cómo me están apoyando. Se los agradezco muchísimo, mi gente, de verdad. A todos les agradezco que estén aquí con nosotros, porque la verdad hacemos todos estos videos para su diversión, para ayudarles, para crecer como comunidad, para que aquellos que están empezando tengan una noción más completa del juego, y aquellos que tengan dudas pero ya estén bastante adelantados, bueno, se las ayudemos disipando y podamos seguir creciendo. No debemos de rendirnos, mi gente. Esperemos poder llegar a más personas, a más suscriptores. Y recuerden suscribirse para más placer, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos, dejar sus opiniones o solicitudes en la caja de comentarios y compartir nuestro video con más gente a la que pueda gustarle nuestro contenido. Recuerden, yo soy Penumbra, nos vemos, esto es Game Over y me despido. Hasta luego.